Hola, mi nombre es Rosa Vivas y este es un video relacionado con la segunda sesión del curso del doctor Adrián de la Rosa de fecha 28 de junio del 26. Bueno, aquí tratamos algunos temas importantes. El primero es el jus in bello. ¿Qué es el jus in bello? Bueno, el jus in bello nos dice que está prohibida la agresión entre los estados. Este es un principio de derecho internacional humanitario que regula cómo se deben conducir los conflictos armados, pero también establece ciertas reglas para desarrollar la guerra, y lo más importante es que busca limitar el sufrimiento humano. También cuenta con algunos principios importantes como es el de distinción, el de proporcionalidad, el de necesidad militar, entre otros. Y su principal finalidad es proteger a la población civil, proteger a los heridos, a los náufragos, a los prisioneros de guerra y también a todo el personal médico y humanitario. Ha sido regulado por dos convenios importantes, por ejemplo el Convenio de Ginebra y el Convenio de La Haya. Y también para ello existen dos tribunales internacionales. ¿Cuáles son estos? Bueno, vamos a ver qué es el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y también el Tribunal Internacional de Ruanda. También es muy importante hablar de los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son estos? Son actos graves, considerados bastante graves, que son cometidos contra la población civil. Por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, la violación y la desaparición forzada de personas. Actualmente vemos que este último pues también se lleva a cabo en México. Y para que sean considerados crímenes de lesa humanidad deben existir algunas condiciones importantes. Por ejemplo, que el ataque sea generalizado, que vaya precisamente dirigido hacia la población civil y que el autor tenga conocimiento de que su conducta es un ataque humanitario. ¿Cómo podemos definir en conclusión a estos crímenes de lesa humanidad? Bueno, podemos decir que son violaciones masivas y sistemáticas contra la población civil que afectan pues a toda la comunidad internacional y que van a generar cierta responsabilidad penal individual para quienes los cometen. Ahora, también vimos la Corte Penal Internacional, que es pues también un organismo muy importante. Esta Corte Penal Internacional es un tribunal creado para juzgar a personas responsables de crímenes internacionales muy graves y se estableció mediante el Estatuto de Roma y su sede se encuentra en La Haya. Es competente para conocer de 4 delitos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo pues, el conocimiento de todos ellos? Bueno, el proceso inicia cuando algunos de los estados solicitan precisamente llevar a cabo todo ello. Y existe un Consejo de Seguridad de la ONU que va a remitir toda esta situación al fiscal. Y el fiscal de oficio pues va a dar seguimiento a una investigación acerca de estos crímenes. Se va a solicitar una autorización y la Corte va a decidir si admite el proceso. Y en caso de que así sea, se puede también solicitar una orden de aprehensión o una orden de comparecencia e iniciar el juicio. Ahora, este juicio debe de tener 3 etapas. La primera se va a dar frente a la sala de cuestiones preliminares. La segunda va a ser la etapa del desahogo del juicio oral y se va a llevar a cabo en una sala de primera instancia. Y la tercera fase es la de apelación. Esta va a ser ante una sala de apelación. Es muy importante recalcar que se deben respetar
los derechos tanto del procesado como de la víctima. Y el procesado también tiene derecho de solicitar un abogado. Una vez que todo esto se inicia y se lleva a cabo, 3 jueces, de inicio jueces, van a evaluar toda la situación y bueno, van a encargarse de identificar al sospechoso, y algo muy importante es que esta persona pues hable el mismo idioma y que comprenda los cargos que se le están imputando. Ahora, vamos también a ver la etapa precisamente de la audiencia de confirmación de cargos. Esta se va a llevar a cabo mediante un juicio oral en donde se van a desahogar las pruebas. Se va a turnar a una sala de primera instancia y ahí ya va a conocer de ello 3 magistrados. Ya no van a ser jueces, ya van a ser magistrados. Y el que antes era sospechoso ahora va a ser acusado. Y el acusado puede declararse culpable o inocente de los cargos, y la sala deberá de garantizar los derechos del acusado, y el acusado, de ser el caso, va a quedar detenido. Una vez que esto suceda, bueno, va a venir posteriormente un periodo de sentencia que se va a dar con base en las evidencias que tengan, y pues se va a poder condenar y se va a poder recibir una condena como máximo de 30 años o bien una cadena perpetua. En dado caso de que se vaya a reclutar a este acusado, pues será trasladado a algún país que tenga acuerdo con la Corte Penal Internacional. Y por último va a venir la fase de la apelación. En esta fase de la apelación, el fallo se puede confirmar o se puede revocar, y se va a enmendar o se va a celebrar un nuevo juicio, y todo esto debe de basarse en principios de justicia y equidad. Ahora, vamos a responder las preguntas del cuestionario. La primera: ¿cuáles actos se consideran genocidio? Bueno, de acuerdo al artículo 2 del Estatuto de Ruanda, cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional o condiciones de destrucción física total o parcial, imposición de medidas para impedir nacimientos en el grupo, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, son algunos de los actos que se consideran como genocidio. En cuanto a la pregunta 2, ¿cuáles actos son crímenes de lesa humanidad? Bueno, son considerados como crímenes de lesa humanidad la esclavitud, la deportación, la tortura y la desaparición forzada de personas. 3. ¿Qué se entiende por ataque a la población civil? Es una acción militar o violenta dirigida deliberadamente contra personas que no van a participar en estas hostilidades, como por ejemplo niños, mujeres, ancianos, médicos. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que no se deben de atacar viviendas, escuelas, hospitales, etc. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué se entiende por exterminio? Bueno, es causar intencionalmente la muerte de un gran número de personas como parte de un ataque generalizado dirigido contra la población civil. ¿Qué se entiende por esclavitud? De acuerdo al Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad y se define como encarcelación o como privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. ¿Qué se entiende por deportación o traslado forzoso de la población? Pues es la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada
o cualquier forma de violencia sexual grave y son considerados como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se entiende por tortura? También es considerado como un crimen de lesa humanidad y se considera que son actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental. ¿Qué se entiende por embarazo forzado? También es considerado como un crimen de lesa humanidad y es el confinamiento ilícito de una mujer que ha sido embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. ¿Qué se entiende por persecución? También es un crimen de lesa humanidad y se considera que es la privación internacional y grave de derechos fundamentales de una persona o un grupo en violación del derecho internacional por motivos de identidad o pertenencia a un grupo determinado. ¿Qué es un crimen de apartheid? Es considerado también como un crimen de lesa humanidad y son actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de aprehensión o dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro para poder mantenerlo o que subsista. Y esto tuvo sus orígenes en Sudáfrica. ¿Qué se entiende por desaparición forzada de personas? Es también un crimen de lesa humanidad y es la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género o por motivos inaceptables con arreglo al derecho internacional. Por ejemplo, el secuestro de una persona por un Estado o por una organización política o con el apoyo de esta organización política, seguido de la negativa de reconocer la privación o de dar información del paradero de esa persona. ¿Qué se entiende por género? De acuerdo al Estatuto de Roma, señala que son dos sexos, el masculino y el femenino, en el contexto de la sociedad. ¿Cuáles actos se consideran crímenes de guerra internacional? También de acuerdo al Estatuto de Roma, son infracciones graves de los convenios de Ginebra en contra de personas o de bienes protegidos. También existen otras violaciones graves de las leyes en los conflictos armados internacionales. Y hay ciertas violaciones del artículo 3 del Convenio de Ginebra, como es el homicidio, la tortura, los tratos inhumanos, ciertos experimentos biológicos, sufrimiento y lesiones graves, o bien obligar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas enemigas. También la deportación, la toma de rehenes o el saqueo son considerados como crímenes de guerra. ¿Cuáles son infracciones graves a la Convención de Ginebra del artículo de fecha 12 de agosto de 1949? Pues son infracciones graves a esta convención: el homicidio internacional de personas protegidas, la tortura, los tratos inhumanos, los experimentos biológicos, los sufrimientos, las lesiones graves, la apropiación y destrucción de bienes, obligar también a un prisionero de guerra a servir al enemigo o privarlo de un juicio que sea justo y que sea imparcial, el confinamiento de personas, entre otros. ¿Cuáles otros actos se consideran violaciones graves a las leyes y usos aplicables a los conflictos armados internacionales? Bueno, pues el dirigir internacionalmente ataques contra la población civil o personas civiles que no participen en las hostilidades
y que no sean objetivos militares. También atacar intencionalmente instalaciones o personal o materiales o vehículos de ayuda humanitaria, todos ellos que sean protegidos por el derecho internacional. Bombardear ciudades, bombardear aldeas, edificios que no son objetivos militares, matar o herir a alguien fuera de combate, o utilizar indebidamente la bandera blanca o emblemas de Cruz Roja o emblemas de la ONU para causar muerte o también para lesionar. Emplear veneno, alguna arma envenenada, impedir el acceso a alimentos o algún tipo de suministro que sea necesaria para la supervivencia, o reclutar o alistar o utilizar en este tipo de hostilidades a menores de 15 años, entre otros. No tratándose de conflictos armados internacionales, sino nacionales, ¿cuáles se consideran crímenes de guerra violatorios del artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949? Bueno, pues estos son actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos, violaciones que no sean de índole internacional, como el homicidio de quienes no participan en las hostilidades, la tortura, las mutilaciones, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad, contra algún tipo de personal, los ataques contra civiles, entre otros. ¿Cuáles conflictos de índole nacional quedan exceptuados del crimen de guerra? Bueno, por ejemplo, los disturbios internos, las tensiones internas, los motines, los actos aislados de violencia, por ejemplo, un motín en una prisión o algún disturbio en una protesta o algún conflicto entre comunidades. Estos, bueno, pues quedan exceptuados de ser crímenes de guerra. ¿Y qué expresa el párrafo 628 de la sentencia del caso Tadic de 7 de mayo de 1997? El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia concluye que en Bosnia y Herzegovina existía un conflicto armado no internacional, y el párrafo 628 señala que existía violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados. Y para determinar si existe un conflicto armado no internacional, se deben analizar, entre otras cosas, la intensidad de la violencia y el grado de organización de las partes que están enfrentando esta violencia. Este criterio es un precedente del derecho internacional humanitario y lo utilizan tribunales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, para determinar cuando un conflicto intenso alcanza el nivel de conflicto armado no internacional. Pues con esto concluimos las preguntas de los cuestionarios y agradezco mucho la atención. Hasta luego, gracias.